más grandes, de 5.000 hectáreas como mínimo, podían llegar hasta 40.000, me parece, hectáreas, concesiones que no duraban un solo año como las de Velasco, sino duraban 40 años, y entonces eso permitía un manejo mucho más sustentable, racional, capitalizado, para evitar la depredación y buscar la reproducción del bosque. Y esta era una ley que, a la hora de que empezó a ser aplicada, generó estas resistencias en los grupos de interés pues, que vivían el régimen anterior, que era un régimen predatorio. Entonces, la consecuencia fue el incendio también de parte de Puerto Maldonado. Ahora está ocurriendo lo mismo. Bueno, siempre frente a leyes o a propuestas legales o reformas que buscan modernizar, racionalizar las cosas. Vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Martín Tanaka para conversar acerca de todas estas cosas. Y bien, estamos con el sociólogo y politólogo Martín Tanaka. Él es del Instituto de Estudios Peruanos, ha publicado varios libros, es un columnista también del diario Perú 21. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, comencemos con este tema de Madre de Dios, que es realmente asombroso. Ya había habido este problema el año 2002, en que incendiaron también parte de Puerto Maldonado en rebeldía contra la nueva ley de concesiones forestales que ordenaba el sistema, ¿no? Y estaba revisando ahora los antecedentes y resulta que el 26 de marzo, es decir, hace un par de meses, ahí intentaron linchar a funcionarios del INRENA que habían intervenido 2 camiones que tenían madera ilegal. Hay mucha tala ilegal, en fin, todavía no se ha terminado de ordenar el asunto. Y como sabemos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está exigiendo que esto se ordene, que no haya más tala ilegal, o sea que, digamos que la presión sobre una región como esta va a aumentar. Y se producen como reacción esta clase de explosiones. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? A ver, yo creo que sobre esto habría 2 elementos que comentar, ¿no? Uno primero que esta región es muy emblemática de zonas también más amplias del país, en donde la economía pues tiene un funcionamiento paralegal muy fuerte, digamos, ¿no? Paralegal o ilegal abiertamente, ¿no? Entonces esa economía ilegal coexiste con la otra economía, entonces es una situación muy precaria, de mucha precariedad del Estado, pero que existe un status quo que mal que bien funciona, por supuesto con todos los sesgos que eso implica, y entonces que se resiste a la intervención del estilo que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero eso sirve también para otras zonas de la selva vinculadas de alguna u otra manera con narcotráfico, con producción de coca. Entonces hay muchas zonas del país que están asignadas por ese tipo de situación, que hay un status quo que mal que bien se acomoda a ciertos intereses, que tenemos que cambiarlo porque hay una presencia de actividad ilegal muy fuerte, pero si el Estado no entra, digamos, con decisión, digamos así, si no entra bien con planificación, con planes, con programas, lanza iniciativas que luego despiertan este tipo de reacciones, ¿no? Eso de un lado, diría yo. De otro lado, creo que también hay un tema muy fuerte, muy complicado de desconfianza, de desinformación, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los últimos años, claro, tú mencionabas hace un momento, ¿no? Se discute una ley que tiene tales alcances, pero se difunde una idea distinta, la gente se cree eso y se moviliza, ¿no? Pero eso es bastante, mejor dicho, eso ha ocurrido más de una vez en el país, ¿no? Recuerda, por ejemplo, en Cusco, no hace mucho, cuando sale la ley de promoción al turismo y la población de Cusco sale masivamente porque también está temiendo que esa ley sirva de pretexto para otra cosa, ¿no? Ahí se decía que se iba a privatizar Machu Picchu. Exacto, hasta esos extremos. O por ejemplo, cada vez que en el sector de educación se quieren hacer iniciativas para modernizar el sector, establecer algunas reformas, se habla de la privatización de la educación, y esa es una demanda que, otra vez, un temor, digamos, muy fuerte, que hace que la gente, que muchos maestros respondan, ¿no? Entonces yo creo que para el gobierno, para el Estado, la lección es que hay una barrera de comunicación, de desconfianza muy, muy fuerte, y por lo tanto tiene que tener una estrategia muy bien pensada para cada vez que lanza reformas que intentan mejorar las cosas o romper el statu quo, tiene que ser pues muy completa, ¿no? Para atacar estos problemas. Pero también hay, pues, debe haber, me imagino yo, sectores interesados en
promover, en propalar esta clase de fantasmas, de cucos, en exagerar las leyes, ¿no? Son precisamente los sectores que están vinculados al statu quo, que no quieren que cambien las cosas. Entonces asusan a las comunidades diciéndoles que les van a quitar las tierras, o tanto... A mí me sorprende que, por ejemplo, la mal llamada ley de la selva, que es una ley que fomenta la plantación de plantaciones forestales, ¿no es cierto? No solamente en la selva alta, sino en la sierra y en la costa, como dijo Antonio Brac. Pero en lo que se refiere a la selva, es solamente la selva alta y las zonas depredadas, para que ahí se puedan establecer bosques sembrados con fines comerciales, que además eso recupere ecológicamente la zona, genera más oxígeno, en fin, tiene todas las ventajas habidas y por haber. Esto no podría afectar, por ejemplo, a Loreto, que no tiene selva alta, a Madre de Dios tampoco, y son sin embargo las dos regiones que más se movilizan en contra de esto, y todas las de selva en general, ¿no? Entonces quizás los que están metidos en tala ilegal, en narcotráfico, son los que mueven esta clase de versiones. Probablemente, ¿no? Pero yo diría que la lección que tendría que sacar el gobierno, precisamente contando eso como dato, es que lanzar estas iniciativas requieren una voluntad política muy fuerte, ¿no? O sea, ir a explicar, a difundir, a convencer, ¿no? Y como se ha dicho mucho en estos días, la acción política, ¿no es cierto?, de los actores, tanto del gobierno como de los partidos en general, en estas zonas está muy ausentes, ¿no? Y digamos, también nos lleva a el tema que también se ha discutido en los últimos tiempos, los medios de comunicación locales, ¿no? Que en Lima estamos muy desconectados de esa dinámica, pero efectivamente en las regiones no es nada raro encontrar medios de comunicación muy efectivamente sensacionalistas, y que, digamos, asusan temores, y claro, se mueve, digamos, la cultura política en muchas regiones está muy marcada por estereotipos, por satanizaciones, y una lógica de confrontación muy fuerte, ¿no? Sí, pues. Lo que lleva nuevamente a la necesidad de desarrollar estrategias de comunicación, de diálogo, eso es algo absolutamente necesario, ¿no? Una campaña de medios de comunicación, en fin, no sé qué cosas se puede hacer, pero claro, ahí hay, pues, en estas zonas de frontera, digamos, hay un statu quo abiertamente ilegal, como tú decías, la tala ilegal, por ejemplo, es muy fuerte ahí, ¿no? Que se resiste a cualquier implantación o cualquier cosa que sea modernidad, así como los circuitos de narcotráfico se resisten a la implantación de minas, por ejemplo, porque eso supone un poco de orden, presencia, pues, de la formalidad en la zona, ¿no? Del Estado en última instancia. Entonces, pero yo creo que a mí me llama la atención, digamos, la profundidad de la desconfianza, ¿no? El abismo de la desconfianza que hace que estas ideas, estos rumores, estas denuncias sean creíbles para la gente, ¿no? Y además otras cosas, ¿no? Que puede ser que el gobierno, claro, tenga una propuesta que no, digamos, no necesariamente evoque los temores que la gente tiene, pero no faltará alguien que diga, bueno, este es un primer paso para llegar a otra cosa, ¿no? Y otra vez eso despierta ese tipo de sensaciones, ¿no? Quizás pasó con la ley esta de comunidades campesinas, de la votación en las comunidades campesinas, cuya primera formulación efectivamente era, pues, excesiva, ¿no? Se pasó de un extremo al otro, ¿no? Ya solamente con la mitad de los que estaban presentes en la asamblea tú podías, digamos, disponer de las tierras de la comunidad. Eso era, pues, un exceso y se prestaba a suspicacias. ¿Quién se quiere apoderar de las tierras de las comunidades? Pero felizmente eso fue corregido y la mitad más uno de los miembros del padrón, en el caso de una comunidad andina, es bastante, ¿no? Porque no están presentes por lo general. Pero eso alimenta, digamos, ese discurso, ¿no? Como, quisieron hacerlo, pero los descubrieron, o la presión social los obligó a retroceder, ¿no? Eso fue un error. Pero también es cierto que, claro, ese tipo de errores y cierta actitud un tanto beligerante, poco dialogante a veces del gobierno, alimenta este tipo de temores y le da munición, digámoslo así, a quienes denuncian que hay como un plan, ¿no es cierto?, mucho más que pasa por favorecer a los extranjeros, expropiar a los pequeños trabajadores, a los pequeños propietarios, en fin. Entonces, por eso es que el aspecto comunicacional del gobierno es importante, y estas actitudes muy de confrontación y a veces muy soberbias que ha exhibido en las últimas semanas, claro, no ayudan, ¿no? Claro, porque el gobierno, por ejemplo, no ha expresado, no ha formulado cuál es el plan de transformación, de modernización de las comunidades campesinas
que tiene en mente y que se expresa en una ley como esa y en otras que se han dado. Sí. Es decir, debe haber un proyecto, una idea. Oiga, la idea es que las comunidades pues se asocien con empresas para desarrollar la ganadería, para establecer bosques forestales,